¿Cómo no? detalle de lo que está ocurriendo ahora, pero contame un poco la cronología de la operación de ayer. ¿Cómo no? Se internó, el Papa Francisco se internó en el Agostino Gemelli, es un policlínico que está ubicado en Roma, en Monte Mario, en una región de Roma muy linda, atrás del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, en la zona donde está el Estadio Olímpico. Atrás del Estadio Olímpico hay una pequeña colina que se llama Monte Mario, ahí está el Agostino Gemelli que ustedes están viendo en este momento. Es una universidad, el hospital, el policlínico, es del Vaticano, es propiedad del Vaticano, como tantísimos hospitales en Italia. Por ejemplo, el mejor hospital pediátrico italiano es también del Vaticano, se llama Bambino Gesù, está en Roma. Yo conozco bien ese lugar porque estuve internado ahí y me operé en el mismo piso donde hoy está el Papa Francisco. Es más, compartimos el anestesista. El anestesista que lo anestesió al Papa se llama Antonelli de apellido y fue el mismo que me anestesió a mí. Así que conozco mejor que nadie ese lugar, lamentablemente. Pero bueno, finalmente es un lugar de muchísimo prestigio en el mundo entero y en particular en Roma. En el piso 10 hay un sector que está separado donde están las habitaciones del Papa, porque muchos de los papas estuvieron allí internados. El que más frecuentemente lo hizo fue Juan Pablo II, que decía que esa era su tercera oficina, ¿no? Según el derecho canónico puede gobernar la iglesia desde el hospital, eso no ha cambiado. No sabía. No, es algo que averigüe, y lo que está claro de todas maneras es que se va a quedar una semana aparentemente. Sí, déjame que te cuente qué le pasó. Aparentemente hay una enfermedad que se llama diverticulosis, que es la aparición de estas prolongaciones en tipo de dedo de guante en el intestino grueso, de mucha gente de edad, por la dieta pobre en fibras, por la constipación crónica, por la deshidratación, por muchos motivos que eventualmente se pueden, digamos, congregar o generar la aparición de este fenómeno. A veces se inflaman, estos divertículos provocan una diverticulitis, eso provoca una inflamación crónica del intestino y una estrechez, una estenosis. Estenosis significa estrechez. Empieza a tener dificultades porque se le hincha la panza, porque tiene dolores, tiene molestias muy importantes, porque ahí hay una fuerza del intestino que puja por mandar la materia fecal hacia abajo, y como está la estenosis, la estrechez no puede hacerlo, en la parte final del intestino grueso, lo que se llama intestino sigmoideo, bueno, pues ahí ocurre la estenosis y motivo por el cual hubo que operarlo. Ahora sí, todo Elisabetta, gracias por aguardarnos estos minutos después de la fantástica explicación de Claudio. Queremos saber en qué estado está el Papa, que es lo último que se sabe, y por supuesto toda la información desde allí. Un abrazo y un beso a la distancia. Bienvenida, buenas tardes, buenas noches para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, lo que se sabe es en realidad el único parte médico que hubo hoy, que fue al mediodía de aquí de Roma, es decir, hace casi 12 horas. Un parte bastante tranquilizador porque dice que el Papa, buenas condiciones generales del Papa, el Papa despierto, con respiración espontánea y bueno, lo que dio algunos detalles de esta operación que tuvo lugar ayer, que fue, seguramente Claudio, eso él ya lo explicó muy bien, pero fue larga. Fue una operación que duró, según este comunicado, muy escueto, como les decía, 3 horas, lo cual es bastante, y habla de una operación, más allá de que pueda ser una operación considerada simple, de todos modos delicada, porque el Papa tiene 84 años. También lo que trascendió, y esto en el comunicado de ayer a la noche, un comunicado que llegó a esta hora ayer, es decir, a las 11:40 de la noche, es decir, ayer mucha preocupación, pero bueno, que el Papa también estuvo operado bajo anestesia general. Eso quizás Claudio también lo puede explicar mejor, pero habla también de buenas condiciones generales del Papa, más allá de los 84 años, porque si no tuviera esas buenas condiciones, por supuesto, no le hubieran hecho la anestesia general, sino una anestesia local. Y después, bueno, la otra noticia del día, que nadie exactamente sabía cuánto se iba a quedar. Algunas fuentes decían 5 días, otras 48 horas, otras, bueno, hoy ya dijeron que se prevé aproximadamente, es decir, ni siquiera están seguros, 7 días aquí de hospitalización. El Gemelli, no sé si pueden ver las ventanas del Papa, que están en el 10º piso que contaba Claudio, están con unas cortinas blancas, son 5 ventanas. Acá hay fotógrafos con los grandes teleobjetivos preparados para ver algún movimiento. No hay ningún movimiento al momento, pero bueno, el hecho de que no hubo hoy segundo comunicado también habla no news, good news, en el sentido que la situación, es lo que trascendió de fuente del Vaticano, sigue igual, es decir,
las buenas condiciones generales del Papa Francisco, que de todos modos evidentemente quieren que quede estos 7 días justamente para ver, probablemente se le haga una biopsia a este pedacito de colon que le han, según entendí, extirpado para resolver este problema del intestino. Y bueno, lo que entonces aquí también se especula, bueno, se especula, es evidente ya que, por ejemplo, el Angelus, la cita del dominical tradicional, no va a poder ser seguramente desde el Palacio Apostólico, y todo el mundo recuerda que Juan Pablo II recitó Angelus desde aquí, desde la ventana. Señora. Yo misma lo recuerdo durante su agonía, hace exactamente 16 años, aquí mismo. Así que, bueno, mucha, digamos, expectativa a ver qué va a pasar el domingo próximo con el tema del Angelus del Papa, a ver si... Pero bueno, cada papa digamos, tiene su carisma. En este sentido también hay que destacar todos los vaticanistas de esa época que también seguimos esa agonía de Juan Pablo II, también recordamos que había un flujo de información totalmente distinto, los médicos eran entrevistados, daban entrevistas. Bueno, el Papa Francisco evidentemente tiene otro estilo, ha dado otras órdenes, no ha salido nadie. Vos mencionaste, digamos, médicos, ayer en el boletín, el parte médico de ayer, más allá de Sergio Alfieri, que es el médico que fue el principal cirujano, ¿no?, de esta cirugía que tuvo el Papa, que además trascendió que él era muy joven y que participó del equipo de Crucitti, que era el médico, el famoso médico cirujano general que operó a Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, después del atentado en la Plaza de San Pedro. Es decir, que es una persona muy respetada, que era muy joven en ese entonces, en 1981, pero que ahora, bueno, dieron los nombres de todos los médicos, pero bueno, nadie dieron nombre de un total de 10 médicos. Nadie salió a dar ningún tipo de información. La información está totalmente concentrada en el Vaticano, en la sala de prensa, es decir, muy escueta, así que eso, por supuesto, genera también muchas especulaciones. Pero lo importante al momento es que, como les decía antes, como no hubo segundo boletín, trascendió, todo sigue igual, es decir, las buenas condiciones generales del Papa, y bueno, a esperar. Muy bien. Perdón, aprovecho que está Elisabetta para saludarla primero y además contarles que, por supuesto, cualquier estenosis del intestino grueso, uno sospecha, lo primero que sospecha es un cáncer, y después una diverticulitis crónica que estrecha el intestino por una inflamación crónica, etcétera. Por eso decía recién Elisabetta que mandaron la pieza anatómica, el pedazo de intestino, porque se saca un segmento de intestino y se abocan las dos extremos que quedan, se suturan, claro, con una sutura mecánica en realidad, para que quede unido el intestino nuevo. Pero hay una parálisis general del intestino después que hay que recuperarla. Pero esa pieza se manda a anatomía patológica para evaluar exactamente si hay alguna célula sospechosa de algo. A los 84 años y seguramente con una patología intestinal crónica, uno tiene que sospechar de todo y tratar de resolverlo. Pero bien dice Elisabetta que es muy interesante. Primero, soportar una anestesia general, porque hay 3 alternativas: o una operación mínimamente invasiva, o una operación con un robot tipo Da Vinci, o eventualmente una operación clásica con apertura, con incisión, con apertura de abdomen, cosa que no se hizo. Creo que se eligió por la mínimamente invasiva a pesar de la anestesia general. Esta es la información que tenemos acá. Impecable, Doc, impecable. Sí, en realidad ese tipo de información no trascendió. Todo el mundo estamos diciendo, sí, fue una laparoscopía, pero en realidad ese dato no lo han, no se sabe. Entonces yo también escuché, pero vos seguramente, Claudio, sabes mejor, que puede también haber habido parte laparoscopía y parte invasiva, de acuerdo a que hayan encontrado al entrar ahí con camarita, robot, esto es lo que explicaban, es decir, pero la verdad es que nadie lo sabe porque no trascendió esta información y, como les decía, digamos, hermetismo total y absoluto. Bueno, volveremos, Elisabetta, cuanto haya más novedades, por supuesto, sos prioridad.